Tema 6. Personalidad y conducción. 1. Influencia de la personalidad en la conducción. 2. Patrones de conducta determinantes en la conducción. 3. Conductores peligrosos. 1. Influencia de la personalidad en la conducción. La personalidad de un individuo influye notablemente en la conducción. El uso de un vehículo requiere además de una actividad psicomotora compleja, con la consecuente coordinación de movimientos, un proceso de toma de decisiones múltiple frente a situaciones inciertas. El conductor valorará lo que ocurre, percibirá lo que ocurre, interpretará lo que ocurre y, por último, actuará de acuerdo a ese proceso. En todas esas decisiones, el tipo de personalidad juega un papel clave. Ante un imprevisto al volante no tendrá la misma reacción un conductor despreocupado que uno impulsivo, uno nervioso que otro atento y sereno. El psicólogo inglés de origen alemán Eysenck hace dos divisiones en cuanto a los factores de personalidad. Factores de personalidad. Control neuroticismo. Según él, las personas que tienen control sobre sí mismas consiguen desenvolverse sin que ello les produzca estrés, mientras que los neuróticos pueden ser más explosivos. Extroversión, introversión. Los conductores ideales o que mejor sabrán adaptarse serían los introvertidos controlados, pues tienden a la reflexión, a la comprensión y a la tolerancia, propiciando un mejor aprendizaje y ejecución de la conducción. Por el contrario, los conductores potencialmente más peligrosos entran dentro de los extrovertidos neuróticos, aquellos que saltarían a la mínima y que por su extroversión no prestan la suficiente atención aunque se fijen en muchas cosas. 2. Patrones de conducta determinantes en la conducción. Existen diferentes patrones de conducta que son determinantes a la hora de conducir un automóvil. Estos patrones se reflejan en la manera en que los conductores llevan sus vehículos. Algunos pueden ser agresivos, otros disfrutan de la velocidad, etc. Existen varios tipos de personalidades al frente de un volante. Se resumen en el siguiente esquema. Los conductores que prefieren aislarse en su mundo dentro del coche, la música, los aparatos electrónicos, las conversaciones telefónicas, entre otros, son utilizados para evitar lo que ocurre en el exterior. Evitar las relaciones con otros conductores es su manera de no estresarse. Los conductores que como pilotos aceleran y realizan cambios de carril de manera brusca. El típico conductor que no permite que nadie lo rebase. Y si eso ocurre, busca la manera para recuperar el terreno perdido en la carretera con el acelerador. El conductor que cree saberlo todo en cuanto a las normas de tráfico y cómo conducir de manera efectiva y segura. Siempre da recomendaciones al resto de los conductores sobre cómo deberían manejarse en ciertas situaciones que podrían presentar algún peligro. El conductor que analiza todo lo que ocurre alrededor de su automóvil y da explicaciones de por qué pasó lo que pasó o por qué una persona tomó una determinada decisión. Este conductor es el que más se controla en la conducción, ya sea por ciudad o fuera de ella. El conductor que cada vez que alguien comete un error o se pasa de listo, busca hacer justicia por cuenta propia. En muchos casos recurre a la violencia verbal, pero en otros es capaz de salir de su automóvil para agredir a los otros conductores que causaron su ira. Las personas narcisistas y competitivas son más proclives a los conflictos de tráfico, pero hay ocasiones en que una persona que en su vida diaria se muestra amable y educada se transforma en un ser bastante agresivo cuando se pone al volante. Ciertos rasgos de la personalidad son el detonante del síndrome de ira al volante. Así, personas con rasgos narcisistas y con tendencia a la competitividad son más proclives a mostrar comportamientos irracionales cuando se enfrentan a situaciones de estrés mientras conducen, como atascos o disputas con otros conductores. Conducir, como ya hemos visto, es una actividad estresante y en ocasiones vernos contrariados por hechos inesperados puede ser interpretado como una provocación con la consecuente activación de nuestra ira. Cada persona se expresa en la conducción según su personalidad. No obstante, su comportamiento estará además matizado por el resto de sus características circunstanciales, o no,
y por la situación en la que se encuentre. 3. Conductores peligrosos. En definitiva, personalidad mezclada con una deficiente gestión del estrés e interpretaciones amenazantes de la realidad, en este caso de las reacciones de los demás conductores, es el cóctel perfecto para una respuesta agresiva al volante. Se afirma que la forma de conducir en una manifestación de la personalidad y que nuestro cuerpo dota de sentimientos al vehículo. Entre los factores que influyen en un accidente, contexto, vehículo y conductor, el factor humano aparece como responsable en casi un 90% de las ocasiones. En este terreno, el carácter y el estado de ánimo influyen notablemente a la hora de conducir. Hay sujetos cuyas características de personalidad les hacen más proclives a verse involucrados en accidentes de tráfico, y desde la psicología se estudian tanto los estados emocionales como los rasgos de personalidad, característicos de los conductores más peligrosos. Siguiendo esta reflexión, la manifestación de ira al volante tan presente en las calles de las grandes ciudades son la exteriorización de la verdadera personalidad, muchas veces reprimida cuando vamos a pie. Por otro lado, podemos pensar que una persona excesivamente insegura está expuesta a tener un accidente, pero igualmente lo está aquella que conduce demasiado segura, despreocupada y confiada en exceso. Y hasta aquí el tema de hoy. Buenas tardes, compañeros. Lo único que os pido es que os suscribáis y que le deis a la campanita. Gracias.